like tic-tac-toe. Every step we take is tic-tac-toe. Ho. I like you like tic-tac-toe. Every step we take is tic-tac-toe. Ho. Yo soy Fali Godoy, soy el director de la Escuela de Teleco de la Universidad de Málaga y os traemos esta tarde una mesa redonda, es cierto, sobre inteligencia artificial, como ha dicho Rosana, pero dado que es la Noche Europea de los Investigadores, también creemos que es importante trasladaros la idea que poníamos en el título, ¿vale? La inteligencia artificial en acción de la universidad a la empresa y viceversa. Es decir, contaros un poquito esta relación que hay entre las empresas, en un entorno particularmente activo como es Málaga en el ámbito tecnológico, y su universidad. Y vamos a intentar hablar de las dos cosas, de inteligencia artificial y de esta relación que nosotros llamamos transferencia. Bueno, yo quería también reiterar mi agradecimiento a Google porque siempre se presta, la verdad es que ha nacido con un espíritu, con una filosofía de darse a la ciudad y aquí pues se hacen múltiples eventos, están siempre liados, que no debe ser fácil en un entorno de trabajo combinar esas cosas y además porque como habréis escuchado, bueno, más bien leído en la prensa, pues se ha firmado un acuerdo entre Google, entre el centro de seguridad de Google y la Universidad de Málaga por $1 millón para formación en ciberseguridad a través de la Universidad de Málaga. O sea que doble agradecimiento por vuestra siempre calurosa acogida y por vuestra colaboración. Bueno, yo no voy a presentar a los ponentes, los tenéis ahí porque se van a presentar ellos. Lo que sí os voy a decir es que los cuatro en algún momento de sus vidas han sido investigadores activamente o su principal rol ha sido la investigación, alguno de ellos sigue siendo así y también los cuatro han trabajado en la empresa privada, así que esta relación universidad-empresa creo que tenemos cuatro buenos ponentes, así que bueno, pues dejo que se vayan presentando. Tenemos aquí a Pablo Tapia, colaborador, antiguo alumno de la Universidad de Málaga, de la Escuela de Teleco, y que bueno, que cuente él su historia. ¿Este mismo? Sí. Hola. Buenas. ¿Se me oye? Sí. Bueno, muchas gracias, Fali. Bienvenido a todos, gracias por estar aquí. Como dice Fali, yo fui estudiante de Teleco aquí en la universidad. Y antes estaba comentando con Beatriz, ¿no? que mis comienzos en la vida profesional pues fue de la mano de Nokia, cuando vino aquí a Málaga, estableció el centro de I+D hace, pues, no digo los años porque entonces se sabe cuántos tengo. pero bueno, básicamente yo acabé la carrera y me puse a hacer el proyecto fin de carrera, que era un proyecto de investigación para facilitar las pruebas de teléfonos móviles. Y de ahí salté a Nokia, donde estuve en un grupo de investigación que se montó aquí en Málaga para mejorar las tecnologías celulares. Entonces trabajábamos con grupos de investigación de todo el mundo, de Finlandia, de Inglaterra, de Dinamarca, y estábamos pues analizando nuevas tendencias. Ya veis, por entonces estaba el 2G y estábamos estudiando el 2.5G, ¿no? el Edge, y de allí se pasó al 3G y tal. Entonces, los comienzos de mi vida profesional fueron investigación aplicada a telecomunicaciones. Luego pues estuve haciendo un tiempo consultoría, trabajando en empresas pues en Estados Unidos y al final, bueno, dentro de ese rol también estaba investigando, porque al final la investigación es algo que hoy en día toda empresa tiene que hacer si se quiere mantener relevante. No es... Mucha gente se piensa que la investigación es estar en un laboratorio con una bata y no. O sea, innovar, buscar nuevas formas de hacer las cosas, requieren investigar, requieren probar nuevas cosas, arriesgarse y eso pues se hace continuamente en la empresa. Bueno, voy abreviando porque tenemos muchas cosas que hablar, pero después de ahí monté mi empresa, se llama Tupon,
Tenemos la sede en Estados Unidos, pero nuestro centro de investigación está aquí en Málaga, en el Parque Tecnológico y en la universidad. Y somos unas 80 personas a día de hoy. Y estamos en el mundo de la inteligencia artificial creando un producto para acercar la inteligencia artificial a las empresas de una forma más sencilla. Muchas gracias. Además, ese primer proyecto con Nokia era también con la universidad, es decir, tú compartías con los investigadores de Nokia, pero también con tus profesores de la Escuela de Teleco, o sea, un paradigma de lo que hablamos hoy de transferencia empresa-universidad. Exacto. De hecho, yo era contratado de la universidad. Nokia tenía, la verdad es que fue yo creo un ejemplo y sembró una semilla de lo que es ahora el Parque Tecnológico, porque se creó una forma de trabajo muy interesante donde la universidad estaba muy implicada, los profesores estaban muy implicados, los alumnos teníamos acceso a hacer una investigación muy interesante y también se nos abrió los ojos a que el mundo es mucho más grande y es fácil salir fuera. Se empezaron a establecer vínculos con otros países, con Finlandia, con Dinamarca, con China. Yo me fui a abrir un centro de investigación en China con Nokia. Entonces, esa semilla de Nokia en Málaga luego pues ha ido dejando un pozo que a día de hoy pues está dando su fruto. Pues, y Ana Gómez Andrade, Ana ha tenido una carrera investigadora más estándar hasta que saltó a la empresa. Ella hizo su tesis doctoral en la universidad. Como si tenéis oportunidad de participar en más actividades de la Noche Europea de los Investigadores, os encontraréis con muchos jóvenes que están haciendo la tesis doctoral o postdoctorales que ya la han terminado. Entonces, y luego saltó a la empresa y cuéntanos algo de ese camino tuyo. Muchas gracias, Fali. Pues para mí es un placer estar aquí con vosotros hoy, porque es que además representáis un resumen de mi trayectoria, totalmente. Yo me vine a Málaga a estudiar telecomunicaciones y decidí estudiar teleco porque desde pequeña siempre había tenido mucho interés por saber cómo funcionaban los teléfonos. Yo recuerdo cuando era chica que en el edificio donde vivíamos teníamos un único teléfono fijo para todos los vecinos. Entonces, cuando sonaba yo tenía que salir corriendo a avisar al vecino. Y luego, gracias a la evolución tecnológica, pasé a tener mi propio teléfono móvil. Entonces, esta curiosidad por saber cómo funcionaban los teléfonos me vino a decidir estudiar teleco aquí, ¿no? Además, otro dato muy curioso de mi trayectoria es que he intentado varias veces irme a vivir al extranjero, pero Málaga siempre ha tenido una oferta mejor para quedarme, ¿vale? Y el primer ejemplo fue cuando terminé la carrera. Yo termino la carrera, pero decido quedarme finalmente en Málaga para estudiar la tesis doctoral en un proyecto de colaboración entre la Universidad de Málaga y Ericsson. En mi época, ya en vez de ser Nokia, era Ericsson. Y me quedo aquí porque es mi oportunidad de ver cómo funciona por dentro la red móvil. Y además, a empezar a aplicar la inteligencia artificial para automatizar la curación de las redes móviles. Pues nada, cuando yo termino la tesis doctoral, pienso que es el momento idóneo para salir. Pero Málaga me vuelve a sorprender. Y en la noche de las telecomunicaciones conozco a Pablo, que está aquí hoy con nosotros, y decido unirme a su equipo, a Tupel, para seguir investigando en inteligencia artificial para las redes móviles, ¿no? Luego sigo avanzando y llego a Predictiva, donde aquí cambio totalmente de negocio y ahora paso a aplicar la inteligencia artificial, pero para analizar las conversaciones telefónicas. Entonces aquí, pues el objetivo es particularizar cómo vamos a tratar al cliente. Cuando termino mi etapa en Predictiva y finalmente ya parece que me voy a ir a Estados Unidos, aparece Google y me dice, me ofrece una oportunidad de colaborar o de unirme al equipo de Virus Total. Entonces, pues claro, yo decido quedarme aquí porque puedo desarrollar funcionalidades basadas en IA, pero en la ciberseguridad, ¿no? Que esto me apasiona. Entonces, bueno, yo estoy encantada de estar hoy con vosotros para compartir mi experiencia y seguir aprendiendo. Muchas gracias. Una cosa buena de la charla de hoy es que, a diferencia de las noticias o de Internet, aquí solo vamos a hablar de aspectos positivos de la inteligencia artificial. Nadie va a salir de aquí asustado por el futuro que trae la inteligencia artificial, porque
ya veréis que son todas aplicaciones claramente orientadas a mejorar la vida de las personas, ¿vale? Bueno, Andrés es profe en la Escuela de Teleco, pero él empezó en Telefónica, tú empezaste trabajando en Telefónica y bueno, te uniste a la universidad y te dedicas a la investigación en inteligencia artificial. Cuéntanos un poquito qué haces y cómo llegas. Pues, muchas gracias, Fali. En primer lugar, pues, darte las gracias por la invitación. Y efectivamente, como ha comentado Fali, pues yo termino la carrera ya por el año 99, 2000, y empiezo a trabajar, a los pocos meses empiezo a trabajar en Telefónica, concretamente en la parte de móviles, lo que era Telefónica Móvil, que luego se asimiló a todo, ¿no? A lo que era Telefónica de España. Y allí, empecé a trabajar en diferentes proyectos, todos relacionados con la telefonía móvil, y centrado más en la parte de optimización de la red, ¿vale? En aquel momento pues era 2G sobre todo, 2,5G, luego llegó 3G, y realmente la herramienta en aquel momento para 2G y 2,5G pues estaba más o menos, lo que las herramientas que tenía la empresa estaban más o menos maduras, pero el problema vino cuando llegó el 3G, ¿no? Que empezaron a multiplicarse los indicadores, ¿no? Que se podían medir para ver si la red funcionaba correctamente, y ahí fue realmente donde empecé a aplicar las primeras técnicas de aprendizaje estadístico, lo que ahora se llama inteligencia artificial, a la optimización de las redes móviles, herramientas que hacíamos nosotros pues programando C, básicamente, o incluso en Visual Basic hicimos algunas totalmente desde cero, ¿no? Allí estuve como 5 años aproximadamente, y nada, pues me uní a la universidad, al Departamento de Ingeniería de Comunicaciones. Realicé mi primera tesis doctoral en el desarrollo de interfaces de red para entornos de altas prestaciones, es decir, para entornos de supercomputadores, etcétera, ¿no? Pues lo que son interfaces de red que hacen falta en esos entornos, pues para que se puedan comunicar. Si tenemos ordenadores que procesan las cosas muy rápidamente, necesitamos una red lo suficientemente con las suficientes prestaciones para que no se convierta eso en un cuello de botella, la comunicación entre máquinas. Sabéis que en un centro de supercomputación lo que tenemos son muchos computadores que trabajan en paralelo, que cooperan. Para que se dé esa cooperación tiene que haber una buena comunicación. Bueno, pues en ese momento pues lo que trabajé fue justo en el desarrollo de interfaces de red para esos entornos, y después en mi segunda tesis doctoral pues un poco había dejado ahí, ahí también utilicé cosas de IA, pero como quería seguir más por ahí, ¿no? Por meterme más de lleno en eso, pues decidí hacer una segunda tesis doctoral y aplicar pues técnicas de inteligencia artificial, concretamente al ámbito de la salud, y el procesamiento sobre todo de datos médicos, de imagen, concretamente de imagen médica, y aplicado al diagnóstico, a los sistemas de ayuda al diagnóstico de enfermedades neurodegenerativas. Y a partir de ahí, pues seguí por ahí, seguimos investigando, luego monté mi grupo de investigación, empezamos a tener proyectos en esa línea. Ahora tenemos pues bastantes proyectos ya en diferentes líneas, no solamente con enfermedades neurodegenerativas, sino con muchas más cosas realmente. Y hacemos, yo creo que, hacemos las dos partes, ¿no? Es decir, hacemos investigación básica, es decir, desarrollamos algoritmos, tenemos bastantes cosas desarrolladas nuevas, es decir, no solamente aplicamos las cosas, desarrollamos algoritmos y los aplicamos. En nuestro caso la aplicación la tenemos en la salud, ¿no? Y concretamente pues el desarrollo como digo, de todo lo que es procesamiento de datos médicos, diagnóstico precoz o muy precoz de diferentes enfermedades, utilizando imagen, señales de electroencefalografía, de electrocardiografía, diferentes cosas. Y nada, pues actualmente soy catedrático del Departamento de Ingeniería de Comunicaciones, y nada, pues seguimos en esa línea trabajando, en fin, espero que por muchos años, desde luego. Todos lo esperamos, sí. Y Beatriz Soret es de mi promoción, además, era de las listas. Aquí nos estamos retratando con... No, pero muy hábilmente, porque no se puede decir que hayamos dicho un dato que 2G, revele... 3G, 4G... Bueno, pero... Beatriz ha pasado una etapa muy importante de su vida fuera, en el extranjero, trabajando para distintas universidades y además, para distintas empresas, y además ha hecho algo que es uno de los temas protagonistas de esta charla,
que ha sido profesora de universidad también allí, al mismo tiempo que estaba haciendo actividad para la empresa, ¿no? Cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo llegas, cuál ha sido tu campo de trabajo. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también soy teleco, también de aquí de la Universidad de Málaga. Hice mi ingeniería de telecomunicación en aquel momento y la tesis doctoral, y después me quise ir a... Espera, creo que no se te escucha. Vale. No, pero si le das botoncito... Exacto. Están todas encendidas, ¿no? Sí. Saben ver. Pero antes le he dado. Creo que... Uy, esto será batería. Bueno, pues si Porque ves antes que... le había dado. Y no lo compartimos entre dos y dos. Pues sí, Igual mira, se le ha ido la batería. pues, pienso. Si úsalo. has hablado a la vez no Sí, es buena. esto era más bien por comodidad vuestra, pero úsalo. Bueno, ya. Pero... Ahora una sí. vez, Por eso, de dos en dos. round robin. A ver si se queda. ¿Ya? Si no, es que es más padre. Sí. Si no, bueno, coge. Vale. Bueno, eso, yo hice aquí mis estudios de ingeniería de telecomunicación, mi tesis doctoral, y después quise irme al extranjero, entonces me fui a Dinamarca y estuve allí primero como postdoc y luego estuve en la empresa en Nokia Bell Labs, ¿vale? Que aquí, como estamos hablando hoy bastante de investigación, pues en nuestro campo, en las telecomunicaciones, la etiqueta Bell Labs seguramente es como la institución que más prestigio, o una de las más prestigiosas que uno puede pensar, ¿no? Entonces, eso fue una etapa muy, muy interesante, de hecho. Y luego de allí me fui de una gran corporación con una investigación muy de empresa, hablabais aquí del grupo que anteriormente habían tenido en Málaga, ¿no? Me fui a una pequeña startup de satélites Cubo, ¿vale? Con gente con más y menos experiencia, metidas con muchísima ilusión, metidas en unos proyectos totalmente innovadores y en algunos casos pues, bastante atrevidos, ¿no? Podríamos decir. Pero también allí había investigación, porque la innovación era tal que es que todo estaba por hacer. Entonces primero lo tienes que investigar y luego ya a partir de ahí desarrollar tus proyectos. Entonces esa fue un cambio tremendo, pero también súper interesante desde el punto de vista de mi carrera profesional. De ahí volví a la universidad en Dinamarca y hace 3 años ahora me vine de vuelta a la UMA, donde ahora mismo soy profesora e investigadora. Entonces, mi caso, hay una teoría que dice que si vas de empresa a universidad o de universidad a empresa, solo una vez lo puedes hacer, ¿no? Ya una vez que te encaminas ya te quedas ahí. Yo creo que mi caso demuestra que en ocasiones hay oportunidades que te permiten ir más o menos direccionar tu carrera hacia donde te encuentres bien, en lo que te guste y en lo que se te dé bien, ¿no? Eso es lo que yo, en mi caso, he tenido también las oportunidades que han surgido, bueno, aprovecharlas y así ha sido. Bueno, pues vamos a hablar un poquito más en detalle de lo que hacéis, porque fijaos, bueno, Pablo ha dicho optimización de red, ¿hay alguna otra cosa que no has dicho? Estáis muy metidos en el mundo agro, que según las grandes consultoras de negocios, pues parece ser que es uno de los campos que más va a crecer en la siguiente década. No nos ha hablado nada, ahora nos contará. Fijaos, lingüística, seguridad, optimización de redes, el mundo de la salud. Y tú no lo has dicho, pero en la actualidad estás trabajando con satélites. Cuéntanos y así hacemos el barrido al revés. Vale, bueno, puedo enlazar directamente con lo que contaba de esta startup en la que estuve trabajando de satélites. Yo me di cuenta durante ese periodo, lo que decía, que todo estaba por hacer en lo que son estas nuevas constelaciones de satélites en baja órbita. Son las redes tipo Starlink, que esa es la que todos conocemos porque está en las noticias con mucha frecuencia, ¿no? No es más que un montón de satélites que orbitan de forma ordenada y que trabajan todos juntos, están interconectados y que no es más que una red de comunicaciones que nos da servicio a nosotros en tierra, ¿no? Entonces, eso es un tipo de red nuevo, ¿vale? En satélites lo más habitual, lo que casi siempre se hacía hasta hace unos años, era lanzar satélites en órbitas geoestacionarias, ¿no?
Entonces ahora nos encontramos con nuevos escenarios y para mí, como ingeniera de telecomunicaciones, pues nuevos retos. Entonces pues yo me lancé ahí, yo dije, pues yo vuelvo a la universidad y yo quiero investigar esto. Y yo voy a empezar mi grupo de investigación en esta línea porque aquí hay mucho por hacer, ¿vale? Otra de las cosas que está pasando es que hay muchísimo esfuerzo para que estas redes de satélites, que normalmente iban en paralelo con nuestra red móvil, la que tenemos en nuestro teléfono móvil, pues para que estén integradas, de forma que tu teléfono sea capaz de hablar tanto como con la infraestructura terrestre, que es lo que hace a día de hoy, como en algún momento con la red de satélites para los casos en los que no tienes cobertura o bien tu red está demasiado congestionada y el rendimiento está bajando, pues aprovechar esa capacidad que ahora está en el espacio, ¿no? Entonces yo ahí me encontré con un montón de cosas por hacer y ahí que me metí. Y si lo centramos también un poquito en temas de inteligencia artificial, obviamente en los años en los que nos aparece esta nueva metodología que tiene una capacidad, pues que en muchos de nuestros problemas, en muchos casos nuestras redes son muy complejas y mucho del esfuerzo se va en optimizar el rendimiento, es decir, en cómo de bien funciona la red para el usuario final, ¿vale? Que funcione, que él tenga la percepción de que funciona muy bien con el menor número de recursos posibles para que el que desarrolla la red gane dinero, ¿no? Entonces, esas optimizaciones son muy complejas. Hasta ahora, hasta hace años, pues se han hecho con métodos más clásicos de optimización y con estadística. Ahora esta nueva herramienta de la IA pues nos abre de repente también un campo nuevo y nos permite revisitar todo lo que antes habíamos optimizado a ver si lo podemos hacer mejor. Entonces, por ahí estamos trabajando últimamente. Andrés, antes ha mencionado el tema, tú lo has sacado ahora también, la estadística, ¿no? La importancia del conocimiento. Nosotros en Teleco tenemos una profunda formación en fundamentos matemáticos, en estadística, en procesos estocásticos, señales aleatorias, es decir, toda esa componente matemática nos ha preparado muy bien para lanzarnos al mundo de la inteligencia artificial en distintos ámbitos, y quiero que me hables de eso, pero quiero que me hables también, además de esas aplicaciones de salud que son interesantísimas. La salud nos interesa a todos, mantenerla y entonces esas aplicaciones siempre, la verdad es que nos impresionan mucho cuando nos las cuentan, pero también tiene un proyecto muy bonito que no has mencionado, a mí me gusta especialmente, que es el Educa, que es utilizar la inteligencia artificial para hacer un proceso de la señal electroencefalográfica para diseñar procesos de aprendizaje bien definidos para las necesidades de los niños con, valga la redundancia, necesidades de lectoescritura, típicamente dislexia, pero no solo. Así que vamos a hablar de las matemáticas, ¿no? Por si algún jovencito de aquí que crea que lo de las matemáticas es un rollo y tal, bueno, igual sí que es un poco rollo, pero que tiene mucha utilidad. Y bueno, y de tus proyectos, especialmente de ese que no has mencionado, del Educa. Pues bueno, yo muchas veces empiezo, cuando doy alguna charla por ahí, empiezo siempre con un meme que digo, me voy a cargar la charla a la primera transparencia, ¿no? Básicamente, pues aparece allí una persona, ¿no? que pone la pizarra estadística, ¿no? Y entonces pues no hay nadie en la sala, ¿no? Entonces pues, detrás pone otra que pone aprendizaje máquina, ¿no? Y tampoco hay nadie, ¿no? Y hay otra luego que pone inteligencia artificial y ya está la sala llena, ¿no? Entonces, pero seguramente si hoy venimos aquí diciendo que vamos a hablar de matemática o que vamos a hablar de aprendizaje estadístico, pues no sé la gente que habría aquí, no sé si interesaría igual. En realidad podemos decir, ¿qué es la inteligencia artificial, no? La inteligencia artificial no es nada más que estadística, aprendizaje estadístico, es decir, crear modelos de distribuciones, crear modelos de datos, de conjuntos de datos y tomar decisiones en base a esos modelos. Realmente la inteligencia artificial no es algo nuevo, es decir, esto es algo que hace muchos años, es decir, ya desde los años
60 ya se empezaba a hablar de todo esto, incluso antes, ¿no? con Turing, ¿no? Que básicamente define la inteligencia artificial como que cuando algo es inteligente, pues cuando él lo definía, si yo puedo tener un diálogo, ¿no? con una máquina y que no me entere que lo que hay detrás es una máquina, básicamente. Claro, hoy día esa definición hay que reformularla porque, claro, ha cambiado evidentemente todo mucho. Hoy día yo diría que la inteligencia artificial es un conjunto de métodos, de técnicas que nos permiten hacer tareas que en principio solo son atribuibles a los humanos, pero tareas que muchas nos pueden parecer en las que hace falta razonar, pero que realmente no tiene por qué, ¿vale? Y lo vemos, hoy día estamos acostumbrados a trabajar con todas estas cosas, el ChatGPT, en fin, todos estos modelos de lenguaje que es casi lo más llamativo de lo que hay hoy día de la IA, o por lo menos lo más famoso, aunque quizás para mí no lo más útil, pero sí lo más famoso. Y realmente cuando se habla, ¿no? de que esto razona, realmente esos modelos no razonan. Nosotros le llamamos loros estocásticos, son simplemente generan una palabra en función de una probabilidad que está calculada a partir de todo lo que hay detrás, ¿no? Entonces, razonan, no razonan y bueno, se puede probar muy fácilmente, ¿no? Entonces, bueno, me enrollo con eso. Quiero decir que al final las IA son matemáticas. Yo diría básicamente que es cálculo, sobre todo estadística, cálculo y álgebra. Se reduce, claro, es reducir, no una reducción un poco, pero es eso, ¿vale? Entonces, entender profundamente cómo funciona todo por debajo, pues lo que requiere son básicamente conocer esas tres partes de las matemáticas, ¿vale? Eso por un lado. Luego, por otro lado, el proyecto que comentaba, efectivamente es un proyecto que llevamos desarrollando desde el año 2015-2016 aproximadamente, en colaboración con profesores de la Facultad de Psicología. De hecho, el proyecto surge de ahí, en el que se trata pues de llevar un poco algo que se hacía antes más manualmente, de evaluación de los niños, de las capacidades lectoescritoras de los niños, pues llevarla, hacerla más, democratizarla de alguna manera a través de simplemente una interfaz web. Todo empieza por ahí. Claro, nos damos cuenta que empezamos a recibir datos y que, procesando esos datos, pues se pueden hacer cosas. ¿Qué cosas? Por ejemplo, predecir con antelación, pues, si un niño, por ejemplo, pues, puede estar en riesgo, ¿no? de tener problemas de lectoescritura, como por ejemplo la dislexia. Y eso, pues bueno, ese proyecto, digamos, empezó a tener más patas y una de ellas pues fue utilizar señales de electroencefalografía, ya no para realizar un diagnóstico, que eso se puede hacer, eso realmente se puede hacer con los test neuropsicológicos, sino para investigar sobre el origen de la enfermedad. Y en eso no solamente lo hacemos en la dislexia, sino con más cosas. Porque muchas veces estas herramientas lo que permiten es ver cosas que nosotros no podemos ver o que son muy difíciles de ver para nosotros. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, en una resonancia magnética tenemos, con un equipo de hoy día, tenemos muchísimos, no son píxeles, se habla de voxeles porque en realidad las imágenes son tridimensionales, y es muy difícil manualmente ver la relación entre uno de esos voxeles y lo que hay alrededor, que es realmente lo que nos proporciona más información en una imagen médica. Sin embargo, eso para la máquina, eso lo puede hacer. Y lo puede hacer no solamente con una resonancia, con miles y miles y miles, es cuestión de dejar a la máquina funcionar. ¿Qué es lo que permite todo eso? Pues todo esto lo que permite al final es que los tratamientos, sabiendo mejor el origen de una enfermedad, y además pudiendo ver diferencias entre las respuestas que, por ejemplo, diferentes pacientes con diferentes perfiles de todo tipo, perfil genético, perfil hábitos de vida, pues permite aplicar una cosa que ahora está muy, y que yo creo que realmente está de moda, realmente yo creo que es en lo que más avance vamos a ver realmente de las cosas que vamos a ver más avances más espectaculares en los próximos años, que es en la medicina personalizada. Que un paciente no se le trate con un protocolo estándar porque ha llegado con una serie de síntomas y se aplica un protocolo estándar. No, voy a coger los datos de este paciente, los voy a meter en la máquina no va a decidir el médico, eso por supuesto, pero me puede dar una indicación de cómo proceder con ese paciente de forma diferente para maximizar la probabilidad de éxito en un tratamiento. Y en ese sentido estamos trabajando también, por ejemplo, en otro proyecto europeo también, con pacientes de infarto de miocardio. Si un paciente le da un infarto, se le pone un tratamiento, pero ese tratamiento es estándar, pues se ve que no, que se puede maximizar la probabilidad de éxito del tratamiento, es decir, la supervivencia del paciente,
si se le aplica un tratamiento personalizado, si se utilizan no protocolos estándar. Es un proyecto europeo en el que, bueno, fundamentalmente participa el Hospital de Virgen de la Victoria con Fimavis, y bueno, en el que participamos nosotros también, concretamente en la parte del desarrollo de todas las técnicas de IA que hay ahí. Y también, bueno, algo que yo creo que dará resultados bastante, por ahora yo creo que es bastante prometedor todo el tema. La universidad, como veis, hace una investigación fundamental cuyo aterrizaje en la sociedad, en el usuario final, pues puede no ser inmediato, pero para eso está la empresa. Es decir, la empresa, la innovación de la que hablaba antes Pablo, yo creo que debe tender ese puente que haga que los esfuerzos que se hacen en investigación fundamental acaben realmente en el usuario final en el menor tiempo posible. Y en los últimos años estamos viendo que grandísimas empresas y muchas startups como la de Pablo están apostando por el conocimiento, en definitiva. De hecho, Pablo contrató a Ana porque era doctora, porque tenía un conocimiento, y en Google mismo hay muchos investigadores que han tenido una etapa universitaria y luego se incorporan a la empresa. ¿Tú cómo vives tu aterrizaje en la empresa y el reciclaje de tu formación, que además ha aplicado tu conocimiento a temas tan diversos? ¿Crees que este cambio de tercio, la lingüística, las redes, la seguridad, es un gran reto, o tú sientes que una formación pues sólida te permite ir moviéndote entre temas con cierta soltura? Bueno, pues, a ver, para mí en concreto es que me gusta aplicar la inteligencia artificial a distintos negocios. Por mí es un reto, porque ves cosas comunes que puedes aplicar en distintos casos de uso, pero luego necesitas aprenderlos para poder traducir esos requisitos en cosas prácticas que puedas solucionar con la tecnología. ¿Vale? Yo en mi camino de investigación empecé en el CSIC en Madrid, y aquí fue una investigación básica. Entonces pude ver la estructura que tiene un proyecto científico. Pero luego, cuando me vine a hacer el doctorado, como era un proyecto de colaboración entre la universidad y la empresa, pude ver de primera mano las grandes diferencias que hay entre el mundo empresarial y el mundo académico. Aquí estuve diseñando modelos de Machine Learning supervisados y no supervisados para poder identificar las celdas donde hay problemas en la red móvil, ¿vale? Tanto a nivel de celda como a nivel de usuario. Y para mí esto fue un reto, porque yo tenía que enfocar mi investigación para que resolviésemos problemas reales que teníamos en Ericsson y que pudiéramos llevar al producto. Además, otra cosa que aprendí en mi fase del doctorado fue cuando hice mi estancia de investigación en la oficina de Ericsson en Dallas, que estuve trabajando directamente con el cliente, uno de los mayores clientes de Ericsson, AT&T, que es una operadora de telefonía móvil. Y aquí aprendí lo importante que es ser capaces de capturar las necesidades del cliente en formatos de requisitos para poder convertirlo en soluciones prácticas que nosotros podamos abordar. Luego, cambiando de sectores, pues pude aprender nuevas tecnologías, porque, por ejemplo, cuando trabajaba en Predictiva, nosotros hacíamos modelos de Machine Learning para muchísimos casos de uso. Por ejemplo, aquí el objetivo era, nosotros tenemos las conversaciones telefónicas que muchas veces cuando llaman por teléfono dicen esta conversación puede ser grabada, es grabada. Es grabada y tradicionalmente es analizada por una persona, que hay una persona escuchando esa conversación. El objetivo de eso es ver si el agente está haciendo bien su trabajo y, por otro lado, ver si está engañando o no, si está vendiendo un producto malo. Pero claro, imaginaros una persona escuchando llamadas. Entonces nosotros queríamos automatizar eso. Entonces, para automatizarlo, lo primero que teníamos que hacer es un modelo de Machine Learning que convirtiese la voz a texto.
Ahora a lo mejor es muy común verlo, pero antes nosotros teníamos que hacer la red neuronal desde cero. Pues ya ves tú, coger llamadas telefónicas de un montón de operadores para crear nuestro modelo. Pero vamos más al siguiente paso. Tú quieres saber cuándo está hablando la gente y cuándo está hablando el cliente. Pues no pasa nada, todo el mundo piensa, pues audio estéreo. Pero ¿qué pasa en las empresas? Lo mucho importante es el dinero. Un audio estéreo ocupa mucho más. Entonces lo grabas en mono y de muy baja calidad. Pues eso, al Machine Learning le estás matando, porque lo que quiere es calidad. Pues no, retos, tienes que hacerlo con muy poca calidad. Y con muy poca calidad me tienes que dividir el audio donde habla la gente y donde habla el cliente. Pues otro modelo de Machine Learning. El siguiente modelo de Machine Learning es que yo quiero saber si el agente está vendiendo un producto y está engañando. Pues otro modelo de Machine Learning. También queremos saber por qué llaman mis clientes. Si llaman mis clientes por un problema que se repite mucho, tengo que solucionarlo. Pero a todo esto también le vamos a sumar, esto todo se hace con modelo de Machine Learning a través del texto, ¿no? Pero también otra cosa importante era aplicar modelo de Machine Learning sobre el audio. ¿Para qué? Pues para capturar la emoción del cliente. Porque en texto solo es muy difícil. Entonces combinamos el texto con las señales de audio para saber si el cliente pues está contento o no con el trato que le estamos dando. Y por ejemplo, otro modelo de Machine Learning muy interesante era saber cuándo hay música o silencio. Y tú dices, bueno, una llamada de voz, de una conversación, porque quieres saber si hay música, ¿no? Y es porque en el argumentario de los agentes, si te van a poner en espera, no te pueden dejar en silencio, porque ¿qué sensación te llevas tú como usuario? Pues que te ha colgado, que no te está atendiendo. Pero tú, si te pone música, tú dices, bueno, está tardando, pero a mí me está atendiendo, algo está haciendo, porque yo oigo. Entonces, con un modelo de Machine Learning tenemos que ver si había silencio o no, la duración de ese silencio, eso penaliza a la gente, y si por el contrario pone música, pues el agente está trabajando bien, ¿no? Entonces esos son otros retos. Y luego ya cuando llego a Google en Virus Total, pues aquí aplicamos modelos de Machine Learning. Ya los modelos no los tenemos que hacer nosotros, porque cuando yo aquí estoy en la época de la IA generativa. Entonces con un solo modelo ya abarcas muchos casos de uso. En este caso, pues, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros, pues, en ciberseguridad tú tienes analistas que revisan los códigos para ver si es un virus, un malware. Pues imaginaros si en vez de tener que leerse el código, la inteligencia artificial le da un resumen. Y si ese resumen te lo da en un lenguaje más coloquial, puede llegar a un sector, a un público que no tiene que ser tan experto, ¿no? Bueno, fijaos que estamos hablando de transferencia y habréis notado, los 5 somos ingenieros y no nos salen sarpullidos por hablar de negocio, de dinero. Sí, lo vemos normal, ¿vale? Somos investigadores, los que estamos en la universidad, pues investigadores fundamentales, pero que no pasa nada si sabemos que el mundo se mueve por dinero y que los objetivos y que muchas veces los negocios, bueno, aquí tenemos a un fundador de empresa que si no haces dinero, pues tienes que cerrar la persiana, ¿no? Y eso tampoco implica que los proyectos carezcan de alma, carezcan de objetivos. Lo digo porque hablar con Pablo es llenarse de energía y creer en la bondad humana, a pesar de que es alguien que tiene que hacer dinero con la tecnología, ¿no? Yo creo que un tema paradigmático con esto es el tema de agro, es decir, los suelos, la agricultura, con el calentamiento global. Esto es un gran reto de la humanidad. Y yo creo que se le ha estado prestando poca atención hasta que se está viendo que puede ser una oportunidad de negocio. Bueno, yo creo que en general todo nace de la oportunidad de negocio y eso va creciendo, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito, no solo los proyectos, lo que quieras de los proyectos, pero también esa filosofía de, bueno, la tecnología es compatible, la buena tecnología, ¿no? De Technology for Good es compatible con que sea rentable, y no solo compatible, sino probablemente necesario. Hay un debate por ahí en la sociedad que si las ONGs se les exigiera ser rentables, pues serían mucho más eficientes y probablemente harían su tarea mejor, ¿no? Cuéntanos un poquito esa visión desde
desde una empresa que además depende de ti Bueno, somos varios, no sé si... Bueno, os arruináis más si os va mal. Pero bueno, yo siempre digo que la diferencia entre un científico y un ingeniero es que el ingeniero tiene que analizar un problema, digamos, un reto, resolverlo mediante un método científico, pero teniendo en cuenta la economía, ¿no? Tiene que ser algo que alguien esté dispuesto a pagar por ello, que no, digamos, que tiene que cumplir unas cuentas y uno no puede estar a lo mejor investigando algo eternamente porque el sueldo de esos investigadores hay que pagarlo y ese dinero tiene que venir de algún lado, ¿no? Entonces, a mí me gusta porque te hace ese balance entre tener que investigar, pero a la vez hacerlo de forma más eficiente, más práctica y más aplicada. Por eso es muy importante el tándem con la universidad. La universidad, si se hace bien, pues la universidad debe ir mirando a más largo plazo, la empresa debe ir aprendiendo de lo que se va investigando a más largo plazo y adoptándolo, ¿no? Os pongo un ejemplo antes de pasar a abordar el tema de agro, pero nosotros, pues como estábamos comentando antes, nacemos del mundo de las telecomunicaciones, pero nuestra idea es crear un sistema que permita crear soluciones de automatización de forma sencilla, facilitando la implantación de técnicas de inteligencia artificial. Y esto al final no solo se aplica a telecomunicaciones, sino que se aplica a muchos ámbitos. Lo hemos aplicado a agricultura, como ahora comentaré, a industria también, manufactura, a salud. Antes comentaba Andrés, pues un caso de uso para hacer diagnóstico precoz. Nosotros trabajamos con la Sociedad Española de Neonatología, donde analizamos todos los casos de los niños prematuros que nacen en España y tenemos un modelo de predicción que te dice cuál es la probabilidad de que un niño desarrolle una cierta enfermedad, ¿no? Y eso le ayuda al médico a saber, pues mira, es que le tienes que hacer esta serie de pruebas que muchas veces no se hacen porque igual el médico no sabe, o no se sabe, pero ese niño no presenta esos síntomas en ese momento y entonces si le estás avisando por una serie de características que a la persona se le escapan, estás ayudando a que se coja a tiempo una cierta enfermedad y entonces se trate bien, ¿no? En el caso de industria, pues un ejemplo de esta investigación continua y de adoptar técnicas que van saliendo, que no es solo de la universidad, sino también de empresas grandes como Google o Meta o lo que sea, pues a nosotros se nos presentan clientes con problemas que hay que solucionar, ¿no? Por ejemplo, pues un cliente de automoción que tiene que hacer inspección de calidad en sus piezas, ¿no? En bastidores y en bielas y piezas de coches, y hay que detectar problemas en esas piezas que pueden ser de mucho tipo, ¿no? Puede ser pues que la pintura está mal, que tiene un chip en un sitio, que tiene pues que una pieza le falta una tuerca, lo que sea, ¿no? Entonces, para cada caso, pues hay una técnica que funciona bien. Al final, pues hay muchísimos algoritmos de inteligencia artificial y tienes que ir dando con la tecla de, mira, pues para la corrosión este tipo de algoritmo va bien, o para detección de que si falta algo, pues este tipo de algoritmos. Y esos algoritmos nosotros no los creamos, nos nutrimos de esa investigación que se va haciendo por empresas más grandes, por universidades, y entonces pues cada día están saliendo cosas nuevas, nosotros tenemos que estar al día de todo esto que está saliendo y de saber aplicarlo y de saber darle esa solución al cliente. Y luego ya, pues, el mundo del agro. A ver, yo con Fali tengo una gran amistad, ¿no? Entonces nos contamos un poco la visión, ¿no? Y hay una cosa que me gusta a mí también, ha comentado él. Yo creo que en las nuevas empresas que se están creando, yo por lo menos pues, tengo mucha relación con muchos emprendedores de aquí de Málaga, de Seattle y tal, y esa imagen que se tiene del empresario que nada más que mira por lo suyo, que nada más que está pensando en ganar dinero, se está diluyendo, ¿no? Yo lo que veo en las nuevas empresas es que hay, por supuesto, muchas veces yo he encontrado un reto y lo quiero resolver, ¿no? Lo quiero hacer de una forma que
pues que la empresa le vaya bien, ¿no? Es decir, tiene que ser económicamente viable. Pero hay una gran conciencia social, ¿no? De hacer cosas que valgan la pena y cosas que tengan impacto. Y en nuestro caso, pues yo siempre estoy viendo a ver de qué manera podemos hacer cosas que tengan impacto. Muchas veces, por ejemplo, en el caso este de salud que he contado, nosotros estamos perdiendo dinero. No, o sea, no es algo económicamente viable, pero es bueno para la sociedad. Como tengo otras cosas que me hacen ganar dinero, pues eso me lo puedo permitir. Y el tema de agro, pues es un mundo en el que hay una gran oportunidad de hacer algo bueno para la sociedad, ¿no? Y a la vez algo que sea económicamente viable. Yo estoy convencido de que, bueno, y lo veo, ¿no? Porque llevamos ya varios años en este mundo, el campo está desdeñado. Las nuevas generaciones no tienen interés en explotarlo, se siguen haciendo las cosas de forma bastante antigua. Es decir, imaginaos, ¿no? Vaya a cualquier finca de olivo y hoy en día, pues, ¿qué toca? Fertilizar. Se fertilizan todos los olivos por igual. Que ahora es la época de la mosca blanca, a echarle todo el fitosanitario que corresponde. O yo qué sé, una finca de aguacate o de limones que hay que regar, pues se riegan todos por igual. Y eso no puede ser. O sea, hoy en día sabemos que cada zona, que cada árbol es un mundo diferente y tenemos que ser capaces de identificar cómo ajustar el tratamiento, la nutrición, todos estos procesos de forma adecuada a las necesidades de la zona, del árbol y tal. Entonces, estamos trabajando, por ejemplo, con, bueno, no voy a nombrar empresas, pero con grandes cooperativas de aquí de Málaga, en optimizar, por ejemplo, el riego del aguacate y del mango. Hemos conseguido un modelo de inteligencia artificial que te reduce un 30% el consumo de agua manteniendo la producción. Podéis imaginar que con el problema que tenemos de sequía, esto es pues, muy importante. Y también estamos viendo pues, técnicas de visión artificial para detección de plagas, ¿no? Para decir, bueno, imaginaos recorrer una finca para ver dónde tengo que pulverizar para la cochinilla, pues es un follón. Si puedes pasar un dron y tomar fotos y determinar dónde está dándose esa plaga, pues estoy optimizando mi operación. Entonces, lo que se hace en el fondo es que aplicando tecnología conseguimos, primero, facilitar la labor, ¿no? Que es una labor muy complicada, ¿no? La del trabajo del campo. Maximizar beneficios, porque al final consigues mantener la producción, aumentar la producción, reduciendo costes. O sea, no tienes que utilizar tanto producto, no tienes que utilizar tanta agua, tanta electricidad. Costes que son recursos al final. Pero claro, y en el caso nuestro, pues con el problema del agua, puedes imaginar que ya no solo costes, es que están cerrado el grifo y no tenéis agua, ¿no? En fin, que no me enrolla más. Yo creo que hay una gran oportunidad, ¿no? de aplicar tecnología para resolver problemas, pero además hacerlo de una forma que es económicamente viable. Y en eso, pues, gracias a Dios, hoy en día hay muchas empresas que estamos en eso y que bueno, pues vamos aportando nuestro granito de arena. Bueno, ya veis que somos muy ordenados. Yo no sé si alguien esperaba una mesa redonda, que nos discutiéramos y tal, pero somos así, los ingenieros somos así. Optimizamos la cantidad de información que os llega y si lo hacemos ordenadamente os va a llegar más y más clara. Así que no le voy a dar vidilla a la cosa, creo que está bien, pero para la última parte, porque como hemos empezado tarde, era 1 hora, vamos a aprovechar, tenemos permiso de nuestros anfitriones para apurar 10 minutillos más, 15 incluso con algunas preguntas. Bueno, vamos a gastar 5, a ver si os animáis y gastamos 10 minutos en preguntas. ¿Sí? Si nos comprometemos a 5 minutos más, ¿gastáis vosotros 10 preguntando? ¿Hay ánimo de preguntas? ¿Sí? Venga, pues vamos a dedicarle 5 minutos a la cuestión estrella de todas charlas de inteligencia artificial, que no estadística. ¿Hay que regular? ¿No hay que regular? ¿Nos van a comer las máquinas en el futuro? A mí, para empezar, veis que estamos siendo muy positivos. Aquí no se está... Yo creo que estáis... De aquí va a salir todo el mundo... Que venga la IA, ¿no? Que venga, ¿no? Para esto que venga, y que venga rápido. A mí me gustaba, ya que estamos en Google, hace poco ha estado
Bueno, le escuché una entrevista a Conchita Díaz, que es la responsable de formación en IA para Europa, bueno, lo que se llama EMEA, ¿no? Y me gustaba mucho una cosa, porque empezaba la entrevista diciendo que a ella cada vez más le gusta hablar más de inteligencia aumentada que de inteligencia artificial, porque lo que sienten los profesionales que están trabajando para aumentar la inteligencia y las posibilidades del ser humano, es decir, siempre se trabaja para el ser humano y no contra el ser humano como parece. Dicho esto, y yo, si me permitís dar una cuasi opinión al respecto, claro, nosotros venimos del mundo de Teleco. Teleco tiene una historia muy amplia, ¿vale? Hay tecnologías de telecomunicación con casi 200 años y nosotros hemos visto cómo en muchas tecnologías de las telecomunicaciones se han ido sucediendo diversos desastres y si alguien tiene interés, pues que lea sobre uno de los motivos del Titanic que está relacionado con las telecomunicaciones. Muchos de esos desastres ha estado ligado a la falta de regulación. Cuando se habla de regulación, decimos regulación, leyes. Bueno, regulación, reglas. Las reglas pueden estar en leyes o, lo que es muy habitual en el mundo de la telecomunicación, la estandarización, las reglas, el orden de cómo hacer las cosas para que las cosas salgan bien. Entonces tenemos un histórico que quizá, bueno, a mí desde luego me condiciona la opinión al respecto, así que quiero escuchar la vuestra a ver si está tan condicionada como la mía, proviniendo del mundo del que provenimos. Y empezamos ya desordenadamente, vamos a darle un poquito de chispa, venga, ahora ya desorden, pero cada uno en su... Bueno, a ver, yo creo que el problema no está en la regulación, sino en la sobreregulación, pero eso pasa en la inteligencia artificial y pasa en todo. Al final, los sitios que menos reglas tienen, o que menos leyes tienen, suelen ser los que mejor funcionan, y suelen ser también porque esas leyes están muy claras. ¿Tenemos que sobreregular el uso de la IA? Bueno, pues claro, cuando nos vamos siempre a la legislación de IA, siempre se nos viene a la cabeza el tema de los datos, ¿no? Es decir, ¿cómo se usan mis datos? ¿Están usando mis datos para crear modelos? ¿Me están cogiendo cosas sin permiso, ¿no? O están sacando conclusiones de mí sin mi permiso, ¿no? A partir, por supuesto, de datos. Claro, el problema de todo esto es que muchas veces se utilizan los datos. Nosotros sí que hemos dado nuestro permiso, aunque no lo sepamos, para que se utilicen los datos. Y, claro, ya hay legislación, sí, ya había legislación para proteger el uso de los datos. Lo que pasa es que todo esto ha explotado con la inteligencia artificial generativa, ¿no? Pero ya había legislación para eso. Es decir, ¿había legislación para que yo tenga que dar mi consentimiento expreso para que se usen mis datos? Sí que había. Cuando vamos al médico ahora, lo primero que nos van a dar es una hoja que tenemos que dar nuestro consentimiento allí, tal, por la ley de protección de datos, ¿no? Entonces, había que sobreregular eso. La sobreregulación tiene fundamentalmente dos consecuencias, y ninguna es positiva. La primera es que una sobreregulación de alguna manera implica ir poniendo parches, con lo cual siempre quedan entre los parches agujeros. Y por otro lado, que si por ejemplo en Europa nos empeñamos en sobreregular, lo que haremos será frenar el avance en Europa, frenar el desarrollo de la IA a favor de otros países, lo que la regulación es muchísimo más laxa o la que casi no existe. Sobre, por ejemplo, el uso de datos, sobre la generación de ciertos modelos. La cuestión es que con la IA podemos desarrollar todo lo que queramos, pero si nos cortan el grifo de los datos, esto se acaba. Eso está claro. ¿Vale? Ana o Pablo, Bueno. como queráis. Bueno, yo iba a dar un punto de vista sobre la regulación. Para poder alcanzar la regulación, yo creo que es muy importante conseguir que la IA sea transparente y podamos confiar en ella. Es decir, para mí no es suficiente con que la IA nos dé un resultado, sino que nos explique cómo ha llegado a esa respuesta. Y para mí aquí es muy importante tener en cuenta el concepto de confianza contextual. Es decir, no solo, que va más allá de la precisión de los datos. La confianza no solo depende de los datos, sino la situación en la que vayamos a utilizar la IA. Por ejemplo, para que me entendáis, si tú vas a un restaurante y le dices a la IA que te haga una recomendación, puede ser que te sorprenda la respuesta y no te guste,
porque no coincide con tu gusto, ¿no? Con tu restricción alimenticia. Entonces, tú aquí es necesario que enriquezcas a la IA con el contexto y los datos en lo que vas a utilizar la inteligencia artificial, que además va a evolucionar con el tiempo. Y de esta manera tú consigues que la IA, va a ser más fácil conseguir que la IA sea ética y respetuosa con las normas del entorno donde lo vas a utilizar. Interesante. Yo, bueno, si puede ser desordenado, si puedo decir una Un cosa. poquito nos podemos desordenar, sí. A ver, respecto a eso, enganchando con eso, al final un modelo de IA es tan bueno como lo son los datos con los que se ha entrenado. Estos modelos grandes que se entrenan con todo lo que hay, por ejemplo, en Internet, al final todos los sesgos que haya en los datos, y los datos están sesgados porque los sesgos están en nuestra propia sociedad. Lo que hay en Internet no es nada más que un reflejo al final de lo que la gente pone ahí, que no deja de ser un reflejo de lo que hay en la sociedad. Y si nosotros entrenamos con todo eso un modelo, al final el modelo estará sesgado. Y de eso hay múltiples ejemplos, bueno, pues de temas de detección, ¿no? Hay muchos ejemplos por ahí que podéis buscar sobre, por ejemplo, temas de seguridad, ¿no? A qué personas, por ejemplo, esos modelos, dependiendo del país en el que estén generados, pues señalan, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, es lo que decía al principio, todo el tema son los datos. Si tenemos sesgo en los datos, si los datos no están limpios en el sentido de depurados, ¿no? Pues al final eso se trasladará a los modelos y las decisiones que se tomen no es que estén bien ni están mal, porque al final la IA realmente no toma decisiones, es lo que decíamos al principio, son probabilidades. Pues esa probabilidad se echará hacia el lado de lo más numeroso. Con esto con los modelos de lenguaje se pueden ver ejemplos fácilmente, ¿no? Que siempre identifica enfermera con A. ¿Por qué? Pues porque si nosotros lo hemos entrenado con datos en los que, por ejemplo, la mayoría de las personas que aparecían ahí que eran enfermeros o enfermeras eran mujeres, pues el modelo piensa, digamos, la probabilidad, porque son probabilidades, lo más probable es que si aparece en alguna frase la palabra enfermería, la vincula a una mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo un poco por el tema regulatorio sobre todo Europa versus Estados Unidos, ¿no? Y el resto del mundo, que en Europa es verdad que tendemos a tener más regulación y otros son más laxos. Además, perdón, Tuppel está en Seattle, está en España, está en Málaga y está en Tokio, es decir, tiene presencia en el mundo asiático, el norteamericano y... Intentamos coger lo mejor de cada... Pero bueno, o sea, es cierto que la mentalidad americana es mucho más de, venga, voy a ir rápido, me voy a equivocar y ya luego pues vemos cómo regulamos, ¿no? Mientras que la mentalidad europea es más cauta, más, oye, vamos a pensarlo bien, que no se nos vaya esto de las manos. Y en este caso no me parece mal, o sea, esto es una tecnología que tiene un poder transformativo en la sociedad muy importante. Y creo que es suficientemente importante como para que, bueno, si no se hace bien, pues puede causar problemas sociales, puede causar crisis económicas y bueno, puede causar discriminación. Entonces, que frenamos un poquito la velocidad, pues no lo veo mal. De todas maneras, se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Se puede hacer con un poquito de control sin frenar, ¿no? Yo, que tampoco soy muy experto en la regulación europea, me la miré un poco por encima y he visto pues lo que se está haciendo y me parece acertado. O sea, están distinguiendo, ¿no?, entre tipos de casos de uso, qué algoritmos o qué datos son más sensibles, pues para cosas como la que he contado antes del campo o de una fábrica, no regulan mucho. Ahora, si tú vas a ir a hablar de medicina, ¿no?, y oye, cuidado, no vayas a hacer un modelo que le diga a un señor si va a tener cáncer o no y no funciona bien. Entonces, yo creo que no está mal enfocado. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Seguramente una regulación hace falta. Lo que yo echo de menos a veces es que la regulación a veces va bastante ágil en Europa y a lo mejor la apuesta por la innovación y por la tecnología va más despacio de lo que a mí me gustaría, ¿no? Entonces vemos otros continentes que en ese sentido pues van rapidísimo, ¿no?, y nos adelantan ya desde el principio. Entonces ahí es donde yo como ingeniera lo que echo de menos es que apuesten más por la investigación en este caso. Y un mensaje que se ha sacado de las conversaciones que hemos tenido
que lo comentabas tú, Fali, la necesidad de la investigación fundamental y que luego en algún momento dado eso se transfiere y la empresa lo convierte en un producto. Yo soy absoluta defensora de ese proceso clásico, pero sí que es cierto que observo que en nuestro campo la distancia entre la investigación fundamental, la distancia temporal entre la investigación fundamental y que el producto esté ahí es bastante pequeña. Sí. Entonces, si llega una nueva tecnología, llega ahora las IAs generativas y de repente sabemos que en poquísimos años las operadoras de telecomunicaciones la tienen ahí ya están trabajando, ¿no? Tienen sus modelos para que se lean nuestras especificaciones, son documentos muy complejos, conectados entre sí, ¿no? Entonces a un ingeniero le lleva muchísimo tiempo entender el estándar cuando se enfrenta a él por primera vez. Si tú tienes estas herramientas que son capaces de leer documentos como si fueran folios A4 cuando en realidad son 200 páginas y te ayuda a ese proceso de aprendizaje, pues eso es una herramienta increíble, ¿no? Y a luego optimizar tu red, de nuevo vuelvo a la optimización. Entonces, en nuestro caso eso, lo que sí me doy cuenta es de que estamos muy cerca en nuestro campo, o sea, investigación fundamental y producto se han quedado muy cerca. Yo, sin ánimo de acoparar aquí el protagonismo, pero efectivamente estoy de acuerdo. En nuestro caso, por ejemplo, con el tema de la salud, al trabajar, por ejemplo, con hospitales o con gente que directamente, en el caso del proyecto de la Educa, con gente que directamente trabaja con las personas, la transferencia es totalmente directa, ¿no? Y por otro lado, ya sobre el tema de los desastres de la IA, ¿no? Que con esto, claro, entramos ya casi en el ámbito más de la filosofía, pero solamente decir una cosa, que históricamente, y bueno, los desastres no los causan ni la matemática, ni la física, ni la química, los desastres los causan las personas. Entonces, ¿quién decide apretar el botón? Claro, efectivamente. Bueno, pues nada, si te parece, más que con el eslogan el desastre lo causan las personas, vamos a quedarnos con vale la regulación, pero más financiación. Luego lo podemos quitar. Bueno, preguntas y terminamos. ¿Alguna pregunta? No, yo soy amateur en todo, ¿vale? Yo no sé nada, pero considero que la inteligencia artificial nos puede arrollar. El miedo que yo tengo es el que no tuvieron nuestros abuelos con respecto a, por ejemplo, no saber utilizar el móvil para entrar al banco. O sea, que considero que en poco tiempo, si no tienes un conocimiento básico o las herramientas no la practicas, no la conoces, te vas a quedar obsoleto en poco tiempo. Por eso yo personalmente le estoy ahora dando más importancia al tema de conocer y de tratar de aplicar. En mi campo, por ejemplo, no se puede aplicar aún. Pero lo que quiero saber es qué pensáis vosotros sobre eso, que si en poco tiempo, de aquí a 5, 7 años, si nos podemos quedar obsoletos. Déjame, bueno, no sé, yo te iba a decir que has dado justo en el clavo, exactamente has dado justo en el clavo. Esto es una revolución industrial, básicamente. Cuando se habla de que esto que va a destruir los empleos, no sé, realmente lo que va a producir es va a haber que adaptarse a todo esto y aprender a utilizar todas estas herramientas que cada vez están más en nuestra vida y que han venido para quedarse y para ayudarnos, no para destruirnos. Lo que pasa es que, claro, evidentemente, como en toda revolución, como en toda transformación, hace falta adaptarse, hace falta aprender a usar las herramientas para nuestro bien, ¿no? Para que nos faciliten la vida. Pero sí, efectivamente has dado exactamente en el clavo, es justo eso. Yo simplemente añadir lo importante que es saber utilizar esta inteligencia artificial para que te ayude en tu día a día, porque esto te va a diferenciar de tus compañeros de trabajo. Es decir, tú ya con la IA es que puedes hacer muchas cosas de manera más eficiente y si no, tu compañero rinde el doble. Por ejemplo, yo la IA ya no solo la uso para diseñar funcionalidades de productos, la utilizo en mi día a día para que me ayude a programar, a debuguear, a entender los logs, pero incluso para escribir correos. Entonces, como un asistente. Entonces, integrarlo y saber usarlo en tu día a día y ya con eso podrás ver cómo utilizarlo a lo mejor en tu sector, en el trabajo. Pero para tu día a día es esencial.
y quedarnos obsoletos falta mucho para eso. O sea, yo cuando empecé la empresa, claro, tú lo ves todo, ves las posibilidades de la tecnología y dices, ¡buah! Esto han pasado 10 años y aquí estamos todavía, ¿vale? Entonces, las cosas llevan mucho tiempo. Y en ese tiempo nos va a dar tiempo a adaptarnos y como dice Ana, yo a todo el mundo le animo a, mira, si es que te mejora tu productividad una barbaridad. O sea, entonces no tengáis miedo de ChatGPT, es que está chupado a usar. O Gemini, ¿no? Por hacerle publicidad a Google. Entonces, ver cómo lo usáis. Yo, por ejemplo, lo uso mucho para investigar, para escribir documentos, para programar también. Yo lo llamo mi becaria, ¿no? Oye, esa tarea que tú siempre demandarías a alguien que tal, pues te la hace en un periquete. Y para nuestra audiencia más joven, o sea, esto como usuarios de las nuevas herramientas, pero si eres más joven, conviértete en la persona que las va a diseñar, que las va a modelar de aquí a 5 años. Entonces, ahí sí que vas a tener todavía un poder mayor, ¿no? Porque dicen, se van a destrozar muchos empleos. Seguramente, igual que en otras revoluciones industriales, seguramente eso pasará, pero se crearán nuevos empleos. Pues colócate ahí, tú que puedes, tú que estás en esa generación, colócate ahí donde vas a tener un papel muy importante para la sociedad. Entonces es una buena ocasión. Hola, buenas tardes. Primero, gracias por la mesa redonda, muy, muy interesante. Mi pregunta es para Andrés, que ya está acaparando espacio y tiempo, pero también tengo una pregunta. En ese proyecto europeo que tenéis de monitorización de fármacos, ¿cuál es el objetivo que vais persiguiendo? ¿Cuál es el objetivo principal de ese proyecto? ¿O qué queréis maximizar en esa monitorización? Sí, por decirlo, a ver, por resumirlo mucho, no es monitorización de fármacos, es monitorización de pacientes, ¿vale? Se trata de pacientes de infarto de miocardio, básicamente maximizar su supervivencia, ¿vale? Es decir, los pacientes de infarto de miocardio normalmente, pues, digamos que se les trata de una forma estándar y se trata de si a esos pacientes podemos recoger mucha información de esos pacientes, además de forma continua con dispositivos que son relativamente sencillos, relativamente baratos y que lo pueden llevar y pueden pasar cada cierto tiempo al hospital, por ejemplo, a que se los cambien por tema de batería y demás, ¿no? De forma que estén monitorizados, se pueden recoger un montón de variables de esos pacientes y, por ejemplo, si, básicamente el tratamiento que se pone para el infarto de miocardio, ¿no? Alguien que ha tenido un infarto, tiene dos posibles complicaciones, que es o la isquemia o el sangrado, ¿no? Si nosotros podemos predecir que a un paciente que se le está dando un determinado tratamiento va a tener un evento de isquemia, de sangrado, se le puede llamar con antelación al hospital para modificar el tratamiento, por ejemplo. Pues de eso es de lo que va el proyecto. Dicho así porque, bueno, en fin, imaginar un proyecto europeo, ¿no? Dicho de forma muy, muy resumida, pero es eso. Bueno, tenemos 2 preguntas, las hacemos yo creo que rápido y terminamos. Sí, yo agradeceros la charla, la verdad que es increíble. Y os quería preguntar, ya que viene el tema y todos habéis podido tratar con ello, ¿cómo creéis ahora que el crecimiento al final, el progreso es exponencial, ya que cada vez tenemos más capacidad para progresar más rápido? Que la universidad lidia con actualizar su educación y la información que otorga a los estudiantes para poder estar más preparados para este mundo que decís que al final evoluciona tan rápido. Uy, la docencia es un melón aquí. No hay tiempo para preguntar. Pero ese es el otro gran tema. Bueno, en España, digamos que los planes de estudio, por ley, pueden evolucionar más lento que en otros países. Y yo creo que eso sería algo que habría que mirar, ¿vale? Porque la formación está muy bien, pero creo que hay que dar más flexibilidad para que los centros, atendiendo a las necesidades propias de cada disciplina o de incluso determinados sitios, ¿no? Como Málaga, que es más tecnológica, pues pudiera adaptar más rápidamente sus currículum, pero eso es
eso es tarea pendiente. Seguiremos luchando por ello, pero bueno, a pesar de eso, yo creo que en Málaga se da una buenísima formación en tecnología. Y se adapta. Tenemos la gran suerte de que tenemos las empresas tirando de nosotros y adaptando permanentemente lo que el alumno vive en el día a día, que no solo es el currículum, porque la vida en una universidad es mucho más que el temario de turno, ¿no? Y hay mucho diálogo. O sea, de hecho, yo con Fali... peligrosamente. Venga. Indicando ya que es la hora de... Tenemos que de irnos. finalizar. Sí. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por haber venido. No esperábamos que estuviese... Bueno, no lo esperaba yo, igual ellos sí, porque sabían que lo que estaban hablando era muy interesante. Os rogaría que los que no estéis apuntados a la siguiente actividad abandonéis la sala. Hay un montón de talleres súper interesantes en la Plaza de la Marina, hay un montón de actividades para hacer, pero es necesario porque si no los que vienen ahora no pueden sentarse. Así que un aplauso para ellos, por favor. Muchísimas gracias.